Hola, ¿qué tal? Me llamo Mashnu y aquí estoy presentando mi segundo video de esta serie de entrenamiento de medio juego. Bueno, como ya te expliqué en el primer video, la idea es que tú pares este video oprimiendo el botoncito de pausa. Entonces toma como 5 a 10 minutos para pensar sobre esta posición. Aquí las negras juegan y bueno, fíjate en la posición y piensa cuál sería una buena idea aquí. Esta posición viene de una partida que fue jugada en Linares en 2005 entre Rustam Kasimdzhanov contra Garry Kasparov. Y bueno, ahora Kasparov con las negras hacen una muy interesante movida, pero bueno, quiero que pienses tú mismo y que trates de descubrirla. Bien, ahora puedes entonces parar el video y yo voy a continuar la explicación en un par de segundos. Bien, aquí Kasparov hizo algo que, bueno, por un lado es un poco sorprendente. Lo único que falta para las negras para digamos completar su desarrollo es el enroque. Pero hay un problema, que este caballo en G5 está amenazando meterse en E6, bueno, después de haber capturado en C5, ¿no? O sea, si es que aquí enrocamos corto, alfil por C5, alfil por C5, caballo a E6, atacando a la dama y atacando a la torre que va a estar en F8. Pero bueno, aquí tenemos que pensar un poco más allá, porque este sacrificio de la calidad es correcto. Mira, Kasparov jugó enroque corto y claro, Rustam Kasimdzhanov jugó alfil por C5, Kasparov tomó el alfil y caballo a E6, como decía, atacando la dama y la torre. Ahora, si seguimos un poco más, vemos que las negras aquí juegan dama a B6. Y ahora vemos cuál es, digamos, la compensación que tienen las negras por este sacrificio de calidad. Las blancas toman en F8, la torre de A8 recaptura en F8 y ahora vemos que todo se concentra en el punto F2. Las negras tienen el alfil y la dama en esa dirección, también la torre, y este caballo está listo para en cierto momento ir a G4 para atacar F2 también. Veamos cómo continúa la partida. Aquí las blancas jugaron caballo a D5 y en este momento quiero pedirte que nuevamente pares el video y calcula un par de variantes, porque la mejor manera de mejorar tu ajedrez, tu nivel, es pensar tú mismo. Mirar los videos, digamos, de una manera pasivamente, simplemente observando mi explicación, no te va a ayudar mucho. Lo más importante es que tú mismo hagas un esfuerzo pensando como si tú estuvieras jugando esta partida con las piezas negras. Ahora, ¿qué jugarías? Piensa 5 minutos y voy a continuar mi explicación en unos momentos. Bien, la única pieza de las negras que no puede atacar el peón de F2 es este alfil en B7. Naturalmente, con las blancas no queremos mover la reina porque ahí el caballo va a capturar en F6 y este caballo lo necesitamos para atacar. Es decir, que aquí la movida correcta es alfil por D5. Eso es lo que jugó Kasparov, y después de E por D5 vino un lindo sacrificio. Bueno, la verdad es que no es un sacrificio, es simplemente tomar en F2 porque las blancas no pueden tomar este alfil. O sea, no sería correcto hablar de un sacrificio aquí, porque imagínate, si es que torre por F2, entonces las negras ganan con caballo a G4 y el ataque en contra F2 es simplemente terrible. No puede tomar con dama
porque naturalmente entonces tomamos aquí en F2 y luego sigue mate en un par de movidas, ¿no? Dama F1, torre por dama, torre por torre, es jaque mate. Es decir que en esta posición las blancas, bueno, no tienen mucho que hacer. Defender la torre no tiene ninguna, no ayuda para nada, porque simplemente tomamos esa torre con torre, o con caballo por F2 o torre por F2 también es muy buena. Volvamos a la posición en el partido, porque aquí, después de alfil por F2, las blancas jugaron rey a H1, la mejor defensa, y Kasparov continuó ahora con la movida E4. Las blancas movieron dama a E2, atacando ahora por segunda vez el alfil en F2. Entonces Kasparov avanzó su peón de E4 a E3. Y ahora vemos que las negras han conseguido tener este alfil ahora en F2, que está bien defendido por el peón de E3, y esta es, digamos, la ventaja que empieza a tener el negro. Y no solamente eso, sino que también la posición del rey blanco no está muy segura. Eso es lo que vamos a ver en las próximas movidas. Kazinzanov movió aquí torre de F a D1, dando digamos apoyo a su propio peón, y bueno, quizás con la intención de avanzar este peón. Kasparov movió a la dama a D6, bloqueando ese peón. A4, tratando de abrir la columna A, cambiando en B5. Y aquí una interesante movida de Kasparov. Kasparov no se apura, sino que prepara el ataque, moviendo el peón de G7 a G6. La idea de esta movida es que está preparando la movida alfil, perdón, caballo H5, y la idea del caballo H5 es mover el caballo nuevamente a F4, o si es que las blancas avanzaran este peón a G3, tener posibilidad de un sacrificio en G3. A ver, A por B5, A por B5 simplemente, luego G3, y ahora entonces caballo H5. Las blancas jugaron ahora dama a G4, claro, defendiendo un poco más este peón en G3, pero bueno, este es el momento en que hay que calcular qué sucede después de alfil por G3, o qué sucede después de caballo por G3 jaque. Estos son los momentos en que tenemos que tranquilizarnos y pensar y calcular, porque estas posiciones son muy dinámicas. O sea, no tenemos que mover así simplemente intuitivamente basado en conceptos posicionales. No, aquí hay que calcular. Y quizás es una buena idea si ahora entonces nuevamente detienes el video, oprimen el botoncito pausa y calcula qué sucede después de alfil por G3. ¿Es un buen sacrificio? ¿Es una buena idea o no? Voy a continuar explicando la posición en un par de segundos. O sea, oprimen en el botón de pausa ahora. Bien, continuamos entonces. Alfil por G3 es la movida jugada. Las blancas tomaron el alfil y entonces caballo por G3 jaque. Y aquí las cosas van bastante rápida desde este momento. En la partida, Rustam Kazinzanov jugó rey a G2 y las negras continuaron con torre a F2 jaque. Déjame mostrarte que si es que el rey se fuera a G1 para evitar este jaque, en ese caso las negras ganarían moviendo E2, atacando la torre. La torre, bueno, tiene que irse, digamos, a E1, y entonces dama a C5 jaque. Es terrible porque esta dama va a entrar en F2. Después de rey a G2, dama a F2 jaque, y ahí se derrumba todo. Vamos a volver a la partida. Rey a G2 jugada.
torre F2 jaque, el rey se fue a H3 y ahora caballo a F5. Caballo a F5 amenazando mate en una, torre H2 o dama H2, ambas son mate, por lo cual hay que impedir esto y la única manera prácticamente es torre a H1. Entonces ahora Kasparov continuó no con torre por C2 siendo materialista, sino que siguiendo el ataque al flanco del rey, jugando H5. Y ahora, ¿qué hacer? No hay mucho que hacer. ¿A dónde se va a ir esta dama? En la partida dama por G6 fue jugada, pero veamos si era posible salvar la posición de otra manera. ¿Qué tal dama por G1, por ejemplo? En ese caso tenemos un mate en 2 con torre F3 primero, y la próxima movida es dama por G3 mate, porque el rey no puede ir a ningún lugar. Entonces dama G3 es la única posibilidad. Es decir que aquí esta dama que está atacada no hay manera de salvarla, por lo cual Kanzilzhanov movió dama por G6 jaque, Kasparov tomó la dama y claro, las blancas pueden recuperar la dama con torre H a G1. Eso es lo que sucedió en la partida, pero simplemente dama por G1, torre por G1 jaque y rey a F7, y esto es suficiente para ganar la partida, porque claro, este alfil en C2 está atacado, luego el peón de B2 también es débil, este peón va a avanzar, si es que cae B2 tendremos estos dos extra peones para avanzar por ahí, y en esta posición simplemente las blancas abandonaron. Veamos nuevamente las momentos más importantes de esta lección. Aquí comenzamos con este lindo sacrificio de material. Esto es algo que, bueno, no se puede calcular completamente. Simplemente hay que ocupar, digamos, nuestra intuición, nuestro sentido, nuestra sensibilidad para las posiciones, para saber que aquí tenemos con las negras suficiente compensación por este ataque que tenemos contra F2. Y aquí, otro momento, cambiar simplemente este feo alfil contra este bonito caballo, para así luego dar el golpe en F2, rey H1 y avanzar el peón. Ahora el alfil está bien defendido y el nuevo plan entonces de ataque es jugar G6, caballo H5 y continuar atacando en el flanco del rey, y eso es lo que sucedió aquí. Después de este cambio, caballo H5 y dama G4 y el sacrificio en G3. Este es el momento también importante, que aquí hay que calcular, y hay que calcular preciso para estar seguro que el sacrificio es correcto. Y aquí entonces esto es lo que sucedió y las blancas tuvieron que abandonar en esta posición. Bueno, espero que te haya gustado este video y que lo encuentres digamos instructivo, educativo para mejorar tu propio juego. Y si te gustó, oprime el botoncito que dice me gusta, no sé cómo dicen en el YouTube en español, creo que dice me gusta, o sale simplemente una manito así con el pulgar para arriba. Bueno, y si tienes alguna pregunta o algún comentario, escríbelo acá abajo, porque me encanta leer los comentarios. Bueno, ahora me despido y nos vemos a la próxima. Chao, chao.